Que ahora les voy a compartir. Ahí está. A ver, el tema es este. Acá está. Esta para compartir. Me trabé acá. O sea, yo en teoría les tendría que mandar este código, ¿no? Pero, claro, yo sé armar nube de palabras, pero no sé cómo compartir la actividad. Así que no sé si me guían cómo hacerlo desde acá, o alguno de ustedes tiene facilidad con esto y lo hacemos desde otro lugar. Buenas noches, Rosana. Sí. Bueno, la voy guiando. Ahí, en la parte Perfecto. superior a la derecha, hay un... ¿Qué dice Shade? ¿Acá este? Exacto. Ajá. Sí. Ahí. Le dan share. Sí. Ok. Y... donde dice copy link. Copy link, perfecto. Y eso lo pongo en el chat. Es correcto. Sí, porque yo sí lo he utilizado para presentaciones. Sí, está dinámico. Ajá. Voy a ver cómo lo puedo poner en el chat. Esperen, porque ya les digo, yo acá ya con tantas pantallitas ya me perdí. Dejo de compartir la pantalla entonces. Sí, de hecho bueno, ahí está. también podía compartir el QR, pero Claro. con el link está bien para empezar. Pongo acá en el chat entonces la actividad esta. Sí. Ya salió. Ajá. ¿Vuelvo a compartir pantalla algo? O... Lo que yo recuerdo con esta plataforma es solo con compartir el link o con el QR, sí. Y lleva directo a la pregunta que usted diseñó, elaboró en la plataforma. Lo que pasa es que en realidad tampoco es que la diseñé la pregunta, era en función, acá ya puedo sacar esto, ¿no? Ahí. Ajá. A ver, esperen que les voy a compartir entonces pantalla de nuevo, ¿no? Nos está pidiendo la pantalla que vemos nosotros que sumemos 3 palabras. Ah, Correcto. buenísimo, claro. Entonces, ahí la idea sería sumar palabras que tengan que ver con esto, que les trae a la cabeza lo de estrés y simulación clínica. Okay. Esa era como la consigna. Lo que pasa que, claro, como que no la escribí, acá donde dice Your Question, se supone que va ahí. Simulación clínica. Y 3 partes de 3 y nada más, ¿algo más? Se supone que ustedes van... Ah, perfecto. Buenísimo, ahí está apareciendo. No puedo creerlo. No sé por qué a mí no me permite escribir, ¿eh? Y si no, alguno... Ok, ya pude. ¿Sí? Gracias. Sí. Si es necesario, súbelo al chat y de ahí lo copiamos y lo pegamos a la plataforma esta. Algo positivo, por favor. Porque yo vi un punto positivo, después les comento, la idea es trabajar Correcto. sobre los artículos, y hay alguna cosa positiva. Porque en teoría también el tema del estrés nos ayuda a enfrentar, ¿no? Las situaciones. Disculpen que haya ingresado unos minutos tarde. No hay ningún problema. Yo no estoy viendo la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Disculpen. Disculpa. Sí, porque no estaba viendo la pantalla. Entonces, la idea es aportar palabras a la nube de palabras en relación a lo que es estrés y simulación clínica, que es el tema de hoy. Así podemos partir de esto, digamos que es un trabajo colectivo. ¿Y cómo coloco en el chat? Está... Perdón, Rosana, porque si ella ingresó recién, no va a ver el chat, te acabo de compartir otra vez el link, ahí lo vas a ver. Muchas gracias. Gracias.
Sí, que yo tanto como manejar esto y estar, yo me trabo con estas cosas, así que muchas gracias. Bueno, pero ya hay bastantes conceptos No, que de me nada. parece... Yo también me traía varias veces en esto. Sí, está muy interesante porque es en tiempo real la respuesta Claro. que se ve. No, pero estoy viendo que hay palabras que tienen mucha relación con los textos que yo, ya les digo, compartí en la bibliografía, así que me parece que está interesante para empezar a armar. Yo le voy a sacar una fotito a la nube esta, para tenerla acá a mano. ¿Ya les parece que podemos, no sé si hay algunas personas que no participaron, yo creo que tenemos un material bastante abundante. Bueno, ¿y ahora qué se hace para que esto quede como fijado? Lo puedes presentar, donde dice presentación, cosa que así lo vemos un poquito más grande. ¿Acá? En presentación, arriba, donde estaba por Sí. compartir. ¿A dónde? Sigo acá arriba. No. Igual a la derecha, Rosana. A la derecha, donde estaba Share, que tú mencionas, es compartir. Al ladito dice presentación. Sí. No, arribita, sí. Ahí. Para ver si lo podemos ver más grande. Ahí está. Correcto. Mira qué bien, qué bien. No, y todas las cosas que tiene esto, la verdad que a mí me Correcto. supera. Bueno. Sí, igual ahora con todo esto, por eso quería sacarle una imagen, la idea es pasar a lo que yo les había propuesto, o sea, que esto sea como el disparador, el tema de las palabras, para pasar a por eso lo voy a dejar en realidad de compartir, acá, y voy a ver si puedo compartir la otra pantalla, esta. La del Geniali. Ahí lo ven, ¿no? También, correcto. Sí. Bueno. El tema era ese, ¿no? Como ponernos de acuerdo en una primera instancia, qué nos trae a nosotros cuando nosotros pensamos en estrés y simulación clínica. Y ir viendo justamente eso, ¿no? Las palabras que surgieron, estos emoticones, como ustedes pueden ver, se pueden reemplazar por otras imágenes. Aquellos que trabajen con Geniali, me está preguntando acá, Galindo quiere entrar a la sesión justo hoy, no lo dejen. Perdón, pero me está preguntando Man Galindo el código de la sesión. ¿Se ve? Se ve, sí. Con mayúsculas. No, sí lo sé, pero me pide el pasto. Justo hoy, no puede ser esta gente. Bueno, yo les había comentado que aquellos que tienen cuenta en Geniali, yo les puedo compartir el Geniali y cada uno lo puede trabajar como un drive. O sea, lo que pueden hacer ustedes es acá, donde hay una interactividad, se puede agregar una etiqueta, una oración simple, una ventana, pueden agregar una imagen, un enlace, lo que quieran. Yo le había propuesto, por ejemplo, a Betty, que Perdón, no pude. No. Que ella podía grabar. Bueno, pero esto lo vamos a dejar como tarea a desarrollar. O sea, hoy vamos a hacer algo, pero después esto lo dejamos, ya les digo, porque una de dos, o yo se los comparto al link y lo trabajamos como un drive, o ustedes me mandan a mí, quiero agregar esta imagen, quiero agregar este PDF, alguna cosita de esa. Ya les digo, se pueden reemplazar los emoticones. Entonces, la idea era esa, ¿no?
no sé qué me dice Galindo, pero me está entreteniendo encima y no le voy a dar más bolilla. La idea era esa, voy a ver la imagen con las palabras que habíamos resaltado para comenzar a poner algunas en su lugar. Así ya cada uno va contando su experiencia o, bueno, algo que haya leído, alguna cosa. Bueno, dice, por ejemplo, arriba, lo primero que yo veo es temor a lo nuevo. ¿Qué les parece? ¿Alguien que tiene alguna experiencia? ¿Por qué el temor a lo nuevo genera estrés? Entiendo que esa es la idea. ¿Y dónde podríamos poner, por ejemplo, temor a lo nuevo con estas caritas? O ya les digo, podemos reemplazar alguna otra. En Me dejaste de piedra. Acá. Bueno, ven, hacemos así, y acá como etiqueta, lo voy a poner algo sencillo, para ir resolviendo alguna cosita de esta, temor a lo nuevo. ¿Por qué temor a lo nuevo? ¿Por qué la carita esta me dejaste de piedra? ¿Qué pasa en la simulación clínica? Yo acá uno de los artículos que leí, que en realidad coinciden los artículos en esta cuestión de ¿cuál es la respuesta para disminuir el estrés? Hacer más simulación. O sea, la simulación genera estrés, pero la respuesta es hacer más simulación, porque a medida que uno tiene más experiencias, disminuye el estrés. Así que me gustaría escucharlos ahora a ustedes cuál es, o sea, nos vamos a enfocar puntualmente en esto, después seguimos con algunas otras palabras a medida que vayamos haciendo asociaciones. Yo tenía una pregunta más bien, Roxana, porque, claro, yo sé que te enfocas a los participantes de una simulación, ¿no? Pero también un poco esto tiene que ver con el docente o el educador en simulación, ese temor a lo nuevo. Como tú dijiste, hay quienes en algún momento se lanzan y por ser tan lanzados, voy a ser directa, se suele a veces destruir equipos, simuladores de alta fidelidad, justamente por no saber la parte operativa, ¿sí?, que los maneja. Eso es por un lado. Ahora, referente al participante, yo siempre pienso en el interno que a veces no es guiado de manera adecuada, donde no sabe que están algunos equipos y le toca su primera noche de guardia. Entonces, en ese momento, bueno, temor a lo nuevo, yo nunca, imagínate que ese interno piense, ahora no, pero en mi época que piense, yo nunca he estado en un proceso práctica de RCP. En mi época era así, ahora no, porque ahora lo damos. Pero pudiera ser que sea justamente este choque, que no sabe la manera de cómo actuar o de cómo realizar un proceso y lógicamente se queda estático. Eso genera estrés también, fuera de la evaluación que tiene, para variar. No sé si hay alguien levantando la mano. Yo lo que les pido es que abran por ahí el micrófono. Sí, doctora. Ahí está Edith. Edith la veo levantando la mano. Perfecto, Edith. Buenas noches. Yo también lo compararía a ese momento que nuestras emociones también van en relación a la intensidad del evento que vayamos a vivir, ¿verdad? Porque a lo mejor nada más es canalizar una vena, que parece sencillo, pero muy diferente a lo que es una reanimación avanzada, ¿no? Entonces vamos a sentirnos incómodos, por eso yo estoy con también el momento incómodo, porque no sé a qué me voy a enfrentar y por lo tanto puedo o no llegar preparada de antemano, es la primera pregunta, a qué me voy a enfrentar y si voy preparada a ese enfrentamiento. Y por supuesto, también me va a generar ese momento, ese de me dejaste de piedra, cuando me encuentro, por ejemplo, con un instructor que es el más difícil, me han dicho que es el más difícil, es decir, cómo nos enfrentamos a los debriefers, ¿no? A los que nos guían. Entonces, así como nuestros compañeros también van a ser competitivos, nuestro guía puede o no ser el mejor en ese momento para mí, ¿no? Entonces, creo que es incomodísimo sentirse así como, ¿qué pasó?
¿Y por qué me pasó a mí? Generalmente decimos, ¿no? ¿Qué pasó y por qué a mí? Gracias. Gracias. Miguel también levantó la mano. Sí, buenas noches. Perdón, les voy a pedir, hay gente que ya ubico bien y hay otra que no tanto, así que Miguel, no sé, disculpas, pero si te querés presentar, quién sos y de dónde sos, porque la verdad que no, ahora sí, con la cara sí, a lo mejor. Ok, muy bien. Dale, Buenas ahora noches. sí, dale. Miguel Espinosa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Soy trabajo responsable de los laboratorios de simulación. Yo creo que el estrés va a depender tanto del docente como del alumno. Sobre todo cuando nosotros pintamos un escenario, si el alumno no estudió en relación a la práctica que se va a realizar, pues siempre le va a generar estrés. Y esto va a depender también del instructor, qué tan presionado puede prestarle el escenario al alumno. Entonces, generalmente en la experiencia clínica, sobre todo en soporte vital avanzado, el alumno que no estudió el tema siempre va a llegar con el estrés. Entonces, va a depender del instructor si focaliza esa parte del estrés y hace la práctica más relajada. Entonces, yo creo que el estrés es una respuesta a una acción, ¿verdad? Ya sea a una experiencia de vida que puede ser feliz o infeliz. Yo podría hacer mi aportación en cuanto al estrés en simulación. Perfecto. Seguimos siempre, ¿te parece, Miguel? ¿Seguimos siempre con la carita me dejaste de piedra y el temor a lo nuevo? ¿O vos querés posicionarte en algún otro? Sí, siempre el temor a lo nuevo, te decía, sobre Perfecto. todo cuando el alumno no va bien preparado a una práctica. Muy bien. Doctor Jorge Moral. Sí, buenas noches. Bueno, yo quería hablar sobre este tema. De hecho, yo puse esa parte, temor a lo nuevo, porque yo pienso que esta forma de enseñanza o esta forma de aprendizaje en simulación clínica, pues en muchos lugares ha sido una herramienta docente relativamente nueva también. Hay lugares que llevan mucho tiempo haciendo simulación, pero hay otros lugares que apenas inician o que tienen poco conocimiento en general. Y entonces, como bien se mencionaba ahorita, yo pienso que esto tiene que ver tanto con docentes como estudiantes. Muchas veces, inclusive, el temor a lo nuevo, como bien decía ahorita la doctora Betty, genera resistencia y eso lo hemos encontrado. Pienso que muchos de nosotros en nuestras áreas donde estamos haciendo simulación, a veces incluso es prácticamente como una contienda a tratar de barrer o salir victoriosos tratando de enamorar a todos con esta forma nueva de enseñanza que tiene mecanismos y aristas diferentes y que nosotros nos enamoramos desde que aprendimos o que estamos en este medio de simulación o que conocíamos previamente y que todavía no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y entonces ese temor a lo nuevo también, yo pienso que en gran medida por la parte del estudiante se relaciona en gran parte por esto, por el desconocimiento que a veces tiene la información que percibe o que recibe incluso de otros profesores, a veces por su, como bien mencionaban ahorita, por sus modelos mentales, la percepción que ha tenido de determinadas cosas y demás, pero además también depende mucho de cómo se haga la simulación. A veces, por ejemplo, el estudiante llega por primera vez a un centro de simulación y no se le brinda o la información suficiente o no se le da posiblemente, no sé, tal vez un recorrido, se le muestra cómo es el centro, se le explica qué es lo que hace allí, qué equipos tenemos, algunas características generales tal vez como hacer una especie de introducción a la simulación, por así decir, si queremos ponerle un nombre, y entonces decirles de qué manera trabajamos, con qué simuladores va a trabajar, a qué se va a enfrentar, inclusive cuando está en un escenario de simulación características tiene en el pre-briefing, lógicamente preparar al estudiante también para explicarle bien y que conozca qué características tiene ese simulador, qué le puede aportar como simulador y qué le va a aportar él también a ese simulador en esa interacción que van a hacer. Entonces, a veces le decía que ese temor a lo nuevo está en relación a eso. Si nosotros como docentes no le explicamos tampoco al estudiante lo que va a realizar, de qué manera lo va a hacer, qué herramientas va a tener, pues lógicamente se va a estresar, no va a rendir lo suficiente, va a estar con temor ante esa situación desconocida, porque eso lógicamente a todos nos ha pasado alguna vez que ante una situación que no conocemos estamos ansiosos, nos sentimos incómodos, etcétera. Eso era lo que yo quería comentar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, porque justamente yo, una de las preguntas que había preparado
era sobre cuál es el valor del briefing, ¿no? De antes, justamente era una de las preguntas que me había agendado para hacer que tuviéramos. No sé si a Brenda la vi con la mano levantada y si no está Natalie, por lo que veo. Sí, primero quiero pedir disculpas porque realmente soy Ana Pesantes, pero con esto del internet no sé por qué se me cruzó con lo de mi hija y como aquí todos tienen, entonces intenté salir y otra vez entrar y cambiarle el nombre, no puedo ponerlo, entonces disculpe, soy Ana Pesantes, no puedo cambiarlo, salí, entré, no sé qué pasó ahí, pero disculpen, está el nombre de No, por favor. Ahora uno tiene todo, la parte escolar, tengo bachiller, tengo universitario, entonces todo está aquí ahora con esto de la pandemia, ¿no? Bueno, como dice, todo lo que es nuevo genera angustia, ¿no? Y si uno no lo practica, como decía otro de los docentes, no va a agarrar esa confianza y hasta que no lo siga una y otra vez, no va a tener la confianza para dejar ese miedo. Y es en los dos lados, ¿no? Porque hay docentes que les encanta la simulación, aprenden la simulación y se quedan en la parte teórica y de pronto no se lanzan al ruedo para hacer cualquier diferente tipo de simulación, ¿no? Y se quedan ahí y tienen todavía ese miedo, ¿no? Bueno, otros son más avesados, como decía Betty, más bien demasiado y hasta pueden llegar a dañar uno de los de alta fidelidad. Pero lo importante es ir de a poco, ¿no? Y eso uno va a ir perdiendo el miedo. Y la parte de la introducción, cuando uno ya ha hecho la planificación, primero también tiene que ver con la planificación, ¿no? Si uno no ha planificado, pues obviamente se enfrenta a cualquier cosa y no se hace como un ambiente controlado porque no lo ha planificado. Y el otro lado, lo del alumno, si no le das desde un inicio la parte clara, ¿no? De lo que vas a hacer, cuál es el objetivo y que esto no es para realmente, digamos que criticar sino más bien buscar la forma de interiorizar y de afianzar el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, porque cuando no se sabe y piensan que van a ser calificados, pues les genera un miedo a la otra persona, ¿no? Al alumno, ¿no? Y ese no es la intención, ¿no? Es afianzar los conocimientos con la repetición y obviamente con todo el proceso que uno tiene que hacer, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos, si les parece, pasemos a un concepto que ahí vi que me llamó la atención porque está en doble, digamos. Dice satisfacción y frustración. Me parece importante también resaltar que son como emociones duales y que están presentes, ¿no? ¿Dónde les parece que podemos poner? Ya les digo, acá podemos cambiar todo, no necesariamente nos tenemos que quedar con estos. Podemos cambiar las caritas o podemos cambiar también los textos que las acompañan. Pero si vamos a esto de satisfacción y frustración, no sé si quiere hablar Edith, a ver. Yo lo pondría en el mejor día del viaje, cuando es todo satisfacción el curso, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo me pude decir, el alumno o el profesor o todo el grupo se sintieron satisfechos con los resultados, es decir, con las evaluaciones, que sí tuvieron una retroalimentación, que ellos reconocen que sí aprendieron, que aunque se equivocaron, tuvieron oportunidad de reflexionar para tomar una mejor opción en el siguiente escenario. Ese es cuando todo el mundo sale feliz de los cursos, ¿no? De reanimación, por ejemplo. Y por eso decimos, hoy estuvo padre, porque todo el estrés con el que yo venía, lo pude manejar bien. El profesor sí me ayudó, los escenarios estaban bien realizados, contamos con todos los materiales y la retroalimentación a través del post-debriefing nos ayudó a reconocernos como tal, ya sea como profesores o como alumnos en ese momento. Y creo que cuando uno les dice, aquí está su constancia, salen con esa carita de, hoy es un buen día para mí, ¿no? Y contrastando con aquellos que por alguna causa
no lo logran, podría ser el peor día de su vida, porque a veces sus expectativas en cuanto a lograr convertir el conocimiento en habilidades, tal vez tienen que analizar ellos qué pasó. Fue porque no estudié, fue porque no me comprometí, fue porque no pude comprender los contenidos, o también el ambiente no fue favorable para mí. Casi siempre hay un artículo que yo encontré en donde decían que cuando el alumno empieza a expresarse mal del curso, hay que preguntarse como profesores por qué está ese alumno tan incómodo, tan frustrado. Entonces podría ser desde la distancia para llegar al centro de reanimación, y el centro de reanimación no contó con los elementos que esperaba, o no fue fácil desde ningún punto. Entonces, el mejor día del viaje puede ser también el peor, el peor viaje. Y sobre todo cuando buscan los alumnos nada más una constancia de certificación, no buscan una retroalimentación a largo plazo, con un aprendizaje a largo plazo, porque también debemos de reconocer que en muchos de los casos las certificaciones, por ejemplo en medicina, tienes que estar certificado en reanimación, porque si no, no te contrato, no te continúo dando trabajo. Entonces, puede ser un mal día cuando no nos dan la constancia, porque tenemos que certificarnos. Y entonces ahí tiene uno que reflexionar. ¿A qué vengo? A simulación. ¿Vengo a aprender o vengo por una constancia? Eso sería. Bueno, gracias, Edith. Veo que está Brenda, bueno, Betty y Brenda, pero esperen, les pido que me esperen, que voy a leer en el chat. Graciela Méndez pone: el temor a lo nuevo puede disminuirse abordando desde el principio de la simulación la sesión informativa previa con datos del curso y la simulación en general, incluso antes de la reunión física mediante una carta invitación. En la fase de introducción al ambiente, los participantes reciben información del curso, presentación del equipo de facilitadores, crear una atmósfera de seguridad, establecer contratos y conocer el simulador y el entorno de simulación. Así que creo, no sé si estaba Betty primero y después Brenda, ahí ya me perdí. Brenda está primero. Gracias, doctora Betty. Yo, considerando los emoticones que tienes, también creo que entra en esto de me esperaba algo mejor, ¿no? Cuando ya hiciste un buen pre-briefing, les enseñaste el centro de simulación, les pintaste todo muy bonito a los alumnos y de repente, por una mala planeación de la simulación, algo sucede que el alumno se va descontento, ¿no? Dice, me esperaba algo mejor, esperaba que iba a practicar más, fue mucha teoría, cosas así. Entonces creo que también esta parte o este emoticón funciona para cuando la situación se sale de lo que tú creías controlado. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Sí, Betty. Sí, un poco acotar lo que ha dicho Ana Lucía, lo que ha dicho la doctora Edith y sin duda la doctora Brenda. Es correcto. Si bien es cierto, nosotros nos damos de esto durante el debriefing, durante esta indagación de las reacciones emocionales que tiene este sujeto, que está contento o frustrado porque simplemente no logró alcanzar un objetivo deseado, básicamente eso. Pero Ana Lucía decía algo acerca de el aprendizaje de ese estudiante, que también lo mencionó la doctora Edith. Yo creo que va más allá. A ver, si lo veo desde el punto de vista de la neurociencia, ¿qué impacto tiene tal vez utilizar simuladores de alta fidelidad en estos estudiantes? Tú llegaste a la conclusión muy temprana, Roxana. Sí, realmente la simulación está hecha para que esta persona que está bajo ese estrés en estados de emergencia o urgencias, en algún momento lo vayan superando y se vayan adaptando. Porque si vamos al principio del estrés, comenzaba con una adaptación, pero después lógicamente esto se desborda y no es así. Y dentro de esos aprendizajes hay una memoria que se llama automática, ¿sí? Donde no necesariamente tiene que ser ese tipo de memoria de episodios que tomas lo más importante, la información más relevante, que a veces ni siquiera tiene relación con tu objetivo.
bien decía Edith también, ¿cuál es el objetivo del estudiante? Yo siempre digo lo siguiente, aquí juegan dos atenciones, ¿sí? La atención o el estado de alerta, como quieras mencionarlo, una que está orientado lógicamente al objetivo del estudiante, lo que él desea. Me emociono porque es simulación y es en medicina interna, estoy súper emocionado. Claro, si fracasa se va a frustrar como cualquier otra persona, pero ese mismo escenario lo somete también a un estrés. Por más que des un excelente pre-briefing, miren lo que estoy mencionando, y que le comuniques cuál va a ser el tipo de escenario al cual se va a enfrentar el participante. A veces va más allá, por eso digo, lo interesante también de la simulación es cómo, si mi objetivo, tal vez medicina interna que me encanta, en algún momento puede volcarse a esa atención que no tiene que ver con su objetivo para hacerlo como tal. Y ese estudiante o participante se va a enfocar a, wow, me doy cuenta que medicina interna es interesante por esto. O sea, implica muchas cosas realmente. Cuando hablas del sistema de estrés, cuando hablamos de la autorregulación, más que el aprendizaje después de la experiencia, es justamente aprender el error y no volver a cometerlo. Es interesante ver esos cambios de percepción que existen en el estudiante y cómo repercuten en el aprendizaje significativo. Era eso. Muchas gracias, Betty. Está Luis con la mano levantada. Quería leer en el chat que Osman Galindo puso que, bueno, un buen prebriefing puede contribuir a bajar la carga de estrés. Fue una de las cuestiones que estuvimos conversando antes de que él ingresara a la sala, y que se puede hacer, se comenta el hacer siempre una prueba piloto antes de lanzar el escenario, pero claro, los tiempos a veces no acompañan necesariamente. Luis, no sé si seguimos dentro de esto mismo, para después ya pasar a otra de las nociones que habían puesto. ¿Cómo están? Luis Fernando Arroba, de Guayaquil, Ecuador, de Universidad Católica. Es mi primera reunión, así que interesante lo que están hablando, pero quería comentar en todo lo que hemos escuchado de los modelos mentales, y para sumar en el tema del estrés y simulación. Gracias, Brenda. Creo que el sentirse observado en el proceso de simulación, distinto a las situaciones reales, que no te sientes observado, pero el sentirse observado en este proceso, el saberse observado, el saberse que está siendo evaluado a pesar del proceso de simulación, del acompañamiento, de la evaluación, pero esa sensación de sentirse observado pudiera generar un cierto estrés que habría que considerarlo en la evaluación. Ese era mi comentario. Perfecto. Sí, justamente una de las cosas también que ya les digo están en los artículos es esto de que quizás no se, cuando se hace algún escenario de simulación, incluso no se pone una nota, no se acredita la actividad, digamos, por esa sensación también. O sea, la evaluación está siempre, pero bueno, a veces que para relajar un poco y disminuir el estrés, la idea es esto de, bueno, esta actividad no tiene nota, para que los alumnos se sientan un poco más, no tan presionados. Otra participación, dice Osman, por eso es importante que indaguemos cuáles son las competencias profesionales que deben asumir los estudiantes para alcanzar, estimo que dice, la fidelidad psicológica. Bueno, cualquier cosa, Osman, se puede abrir el micrófono y opinar. Estoy yo hoy coordinando la sesión, haciendo lo que se puede. Me llamó la atención alguien que puso estar atento a los detalles en lo que es esto del estrés y la simulación clínica. Me encantaría indagar respecto a eso. Bueno, está en la mano, creo que quedó levantada la mano de Luis, o va a hacer otra participación, y si no está Osman. Sí, Galindo. Sí, ¿qué tal? Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Perdón que me sumé tarde, pero bueno, la verdad que no quería perder la oportunidad de compartir con excelentes colegas y colegas en el ámbito de la simulación, algo que es apasionante, ¿no? Lograr la fidelidad psicológica de los participantes, de los estudiantes de las distintas carreras y los distintos niveles a los cuales se acercan al momento de la propuesta de simulación. Y esto que estaban
planteando, hay un autor que se llama Yves Chevalard, que habla específicamente de la transposición didáctica y indaga un poquito esto de cómo nosotros hemos aprendido y hemos alcanzado estas competencias profesionales definidas para nosotros desde lo curricular, y cómo nosotros, desde el rol de guía en un punto, acompañamos a los participantes, a nuestros estudiantes, en los ámbitos formales o en los ámbitos profesionales, para lograr esa misma transposición didáctica en alcanzar los mismos logros, siendo que son experiencias distintas, porque nosotros hemos tenido nuestro recorrido, tenemos nuestra constelación de conocimientos y hemos tenido nuestros maestros, y ellos nos tienen a nosotros y tienen a otros maestros. Entonces, es interesante cómo lograr, más allá de estas distancias, mantener ese proceso para alcanzar las mismas competencias. Todo un desafío. Bueno, Yves Chevalard dice cosas muy interesantes con esto, y creo que la simulación, cuando va en busca de la fidelidad psicológica, no puede dejar de lado un poco el tener en cuenta de cómo es ese proceso de transposición didáctica para garantizar el éxito de la experiencia. Bueno, Osman, una consulta. Eso de la transposición didáctica, ¿lo podemos encajar en alguno de estos emoticones? Lo iba a poner, si no, acá aparte, como para que quede ya en el Genial, y después lo podemos desarrollar más, le podemos agregar algún texto, alguna imagen, algo de eso. ¿Podemos cambiar igual las caritas? No sé. ¿Lo ponemos aparte por ahora o lo encajás en alguna de estas? No. Estás muteado igual. Sí, estoy tratando de bajar la voz porque hay una reunión al lado, y entonces me parece que voy a ir por el chat. Donde dice... Bueno, leo las caritas y lo comento en el chat, ¿puede ser? Dale, sí, no, si no lo ponemos acá aparte, como para tenerlo en cuenta. Transposición, me estoy salteando. Como para tenerlo ahí, y después, en todo caso, yo lo... bueno, me parece que había quedado, ya les digo, yo no sé quién es el que puso, la persona que puso estar atento a los detalles. Norma. No fui yo la que puso eso. No, pero levantaste la mano, está bien, no sabía. No, recién cuando lo escuchaba, Osmar, me acordé de que hace relativamente poco tiempo un colega nuestro argentino, ya que estamos el grupete hoy, que no tiene que ver con salud en su formación, sino con la educación, escribió algo sobre la biografía escolar. Y para resumirlo muy sencillamente, él dice, obviamente con muchos ejemplos y un poco más elevado, pero en pocas palabras nosotros enseñamos como nos enseñaron a nosotros. El modelaje de nuestros profesores, en este caso en nuestra profesión, hace que lo tengamos tan impregnado que nosotros hacemos lo mismo con nuestros alumnos. De ahí que, en pocas palabras, nosotros no podamos evitar tener en medio de una simulación, en medio de un debriefing, terminar dando una clase magistral, porque así nos formaron a nosotros. Y es muy difícil cambiar ese esquema mental. Pero también todo este tiempo anterior, ustedes hablaban mucho, en general todo el grupo, de lo que le pasa a los estudiantes. Y a mí me pasa otra situación. Yo trabajo mucho con posgrado, con residentes, pero también con profesionales ya formados. Y el nivel de estrés en los profesionales con experiencia, yo les diría que es muchísimo mayor que el de los estudiantes. También trabajo en universidad, por eso lo comparo. ¿Por qué? Porque los estudiantes y los residentes, si bien se estresan, como están en etapa formativa, están dispuestos a recibir un feedback, a escuchar, te equivocaste y hay que hacerlo diferente y esta es la manera de hacerlo. No están tan preparados para escuchar, decime vos cómo lo mejorarías, pero sí dispuestos a escuchar una corrección. En cambio, cuando esto nos pasa con nosotros mismos, piensen en ustedes con 10, 20 años de experiencia en la profesión y que de repente se encuentren ante una situación nueva, como es la simulación. Nunca hicieron simulación, es la primera vez que la van a hacer,
y están siendo observados por colegas. El problema no es el otro en general, no es que alguien de Ecuador, por Betty, me mire cómo trabajo yo, sino que el colega con el que me formé, mi jefe, o incluso mi inferior, digamos, yo soy jefa y me está mirando alguien de mi servicio, me está evaluando en el mal sentido de la palabra, me está mirando para criticarme. Entonces, para mí en profesionales es mucho más complejo poder hablar de estrés. No podría usar en este sentido esto queda entre nosotros dos, que me gustó mucho la expresión, y lo pondría en el peor día del viaje, si fueran profesionales universitarios, al menos la primera vez. Después se enamoran de la simulación, pero la primera vez es terrible. Acá vamos a agregar un emoticón después. Entonces, el tema era, decime una frase con la que después podamos retomar algo del peor día, por la evaluación, fundamentalmente, el sentirse evaluado por los pares en sentirse evaluado. Cualquier cosa, ahí está. O sea, de que ya vaya quedando y después vamos desarrollando algo. Sí, hago este comentario, así ya les doy el paso a Betty. Y Osman, ¿levantaste la mano de nuevo o ya estaba? Una colega que fue a hacer RCP, en realidad creo que fue un curso de simulación en Buenos Aires, hace unos cuantos años ya. Ella vino con, dice, tengo que empezar a hacer gimnasia, tengo que empezar a entrenar brazos, porque el tema era ese. Me di cuenta que por más que yo supiera todo, estar haciendo la simulación clínica, dice, no llegaba a hacer la cantidad de compresiones con la profundidad necesaria, y dice, y yo soy la que enseño tal materia, y yo soy... O sea, ella misma se sentía, esto que estaba señalando Norma, ¿no? Pero dice, necesito ir a entrenar los brazos. Betty, mientras voy a mirar el chat, a ver que acá hay gente en el chat. Yo quería comentar un poco lo que dijo Norma. Yo estoy de acuerdo. Cuando hacemos las capacitaciones para los docentes, mi objetivo realmente es ponerlos en estrés. ¿Sí? Lo dije en algún momento, para que se identifique con el estudiante de grado, bajo lo que ellos lo someten a los estudiantes de grado. Sí, es mucho más difícil porque aquí sí viene una limitación de la simulación. En algún momento, cuando hacíamos estas prácticas junto con Alemania me consultaba y me decía, algunos los veo tan lentos en su reaccionar, ¿será porque piensan que es un muñeco, entre comillas, ¿no? Sí, detesto ese término, pero bueno, muñeco, a los simuladores de alta fidelidad. Y me decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y yo le decía, espérate. Cuando vayamos al debriefing, te vas a dar cuenta las reacciones de ellos y, lógicamente, el estrés que se generó después, lógicamente, al darse cuenta que el paciente se les murió. Así de sencillo. Entonces, venían los mecanismos de defensas y los modelos mentales como tú no tienes idea. ¿Sí? Donde era un poco más difícil abordar, como bien decía Norma, es este tipo de, necesitamos autorregularnos en acciones y decisiones que se tomaron durante ese escenario. Sí, así que es cierto lo que dice, es un poco más complejo, sí, no tanto tal vez para el estudiante, pero sí para aquellos que son profesionales. Y como bien dicen, no solamente por la observación, sino porque yo soy el especialista tal, yo tengo su especialidad en tal, y jugamos realmente a egos terribles, o sea, lo digo por experiencia. Algo que quería comentar, me parece muy, muy valioso lo que estás compartiendo con nosotros, Roxana, y un poco lo estoy pensando desde la sistematización, estoy pensando en los juegos de que si está implícito, explícito, tácito. ¿Y por qué menciono esto? Yo creo que tal vez son como fases que pasamos en algún momento que claro, estamos aquí para en algún momento... yo diría ordenarlos, pero que todos juegan una misma función durante esos procesos de sistematización. A eso, nada más. Bueno, muchas gracias.
voy a leer un poquito acá el chat, que bueno, dice Galindo, están en la zona de experto inconsciente o muy cerca, es como si todo el profesional de salud titulado no tuviera derecho a equivocación, dice la doctora Brenda. Bueno, se pregunta Galindo si tendrá que ver con los estigmatizantes del error. Bueno, se supone que la simulación revalorizamos el error, pero siempre tenemos, es cierto, esa carga, ¿no? Que culturalmente no se tolera, acepta o gestiona, y falta la cultura esa de la gestión del error como espacio de aprendizaje. La doctora le dice totalmente de acuerdo, en mi universidad considero que por eso a veces no es bien vista la simulación por parte de algunos profesores veteranos, pues permitimos que el alumno se equivoque y eso no es motivo para regañarlo o hacerlo sentir peor, como lo hacen en las aulas. Escuchándolos, uno de los artículos, que yo ya le digo, lo puse en la bibliografía, compartí en la bibliografía, habla de un instrumento que hicieron para hacer la investigación, la verdad que yo no lo conozco, se llama QESAC, y dice que hay 8 estresores. La falta de competencia, estos como 3 primeros son los que, como los más relevantes, así que me gustaría escucharlos a ustedes, los que están haciendo simulación, a ver si realmente se sienten identificados con esto. Dice, la falta de competencia, el contacto con el sufrimiento y la relación con tutores y compañeros son los 3 primeros como que salieron más significativos, ¿no? Después dice la impotencia e incertidumbre, no controlar la relación con el paciente, la implicación emocional, sentirse herido en la relación con el paciente y la sobrecarga. Pero ya les digo, la falta de competencia, sentirse que uno no es competente, el contacto con el sufrimiento, o esto que decía la doctora Betty, ¿no? Se murió, el paciente se murió. Y la relación con los tutores o los compañeros. Quizás que tiene relación con esto de sentirse evaluado, juzgado. Así que me gustaría escucharlos a ustedes, a ver si podemos seguir completando el circulito de los emoticones. Sí, Osman. Estás muteado. Esto que decís, Roxana, a mí me toca en la fibra íntima, a título personal, porque ahora van a ver por qué lo comento. Creo que tiene que ver un poco este posicionamiento desde nosotros como personal sanitario frente a lo que el paciente o la persona necesita de nosotros como profesionales. Traslado esto a la simulación. Nosotros en ese escenario, con el participante, con nuestro estudiante, desarrollando la actividad propuesta en ese escenario, se reproduce eso que después va a ser en la vida real. Ahora, cuando uno mira lo que pasa en la vida real, hay una suerte de que no permitimos ese error, ese fallo, entendido como, por ejemplo, la muerte del paciente. Es como si el paciente que tiene alguna situación de salud que debe ser resuelta, indefectiblemente tiene que ser resuelta. O sea, el paciente no se puede morir, el paciente no se puede descompensar. Entonces, digo esto porque cuando tuve que hacer el RCP a mi madre, yo estaba sobre el pecho de ella haciendo la compresión cardíaca, la médica no sabía intubarla, y tuve que en ese momento darme cuenta de que era el momento de soltarla. Porque eso también tiene que ver con la medicina, el buen morir. Y entonces nosotros tenemos este conflicto interno de hasta dónde podemos hacer y de qué forma hacerlo sin cruzar esa línea hacia el encarnizamiento terapéutico. Entonces, cuando nosotros no lo tenemos claro y en esa transposición didáctica no somos claros con el estudiante, nos olvidamos de transferir esta idea de que aunque hagamos todo bien, puede no ser suficiente, y eso no invalida que hayamos hecho las cosas bien o que se esperaba de nosotros que hiciéramos. Entonces, es muy complejo, primero para uno como profesional, porque uno no toma malas decisiones, uno toma decisiones, después los resultados se ven a largo plazo, pero necesitamos poder trabajar esto. Entonces, cuando nosotros vemos que no se le da ese espacio de reflexión a los participantes o a los estudiantes, es muy complicado esto de que, aunque hagamos todo bien, puede no ser suficiente. Entonces, los revestimos de esta coraza de invulnerabilidad, donde sí o sí tiene que salir todo bien,
y cuando aparece el error, obviamente no tiene herramientas como para poder procesar esa situación de estrés que provocó el error. No sé si soy claro. Sí, bueno, esa era una de las cuestiones que me suena, digamos, el núcleo a cosas que estuvimos conversando, creo que en las primeras, ahora paso con Betty, en las primeras sesiones con el tema de si estaba permitido que el paciente se muriera o no. El paciente, digamos, y esto iba a cómo uno planifica el escenario y cuál es el objetivo del aprendizaje. Quizás, bueno, si el objetivo del aprendizaje es ese, cómo afrontar, fue mal, por más que tomé todas las buenas decisiones posibles, el paciente se murió y el objetivo del aprendizaje es ese, derivar la simulación a eso, en teoría se supone que se hizo el pre-briefing y ya se está preparando todo para que ese sea el desenlace. Pero bueno, entiendo que hay algunas cuestiones en el medio que en toda simulación a veces son imponderables. Voy ahora, Betty, dame un segundito que quiero terminar de leer en el chat. La doctora Jaya había puesto, me quedé pensando en esto, de que algunos profesores no permitían esto de permitirse el error, no solamente hacia el alumno, ¿no? También por ahí salirse, correrse del rol ese de soy el docente, soy el que dirige. Entonces me parece que pasa por eso también, ¿no? Que uno tenga, digamos, que no se brinde a la simulación el espacio que realmente se merece. Decía Betty acá en el chat, la caja negra ayuda a tener una perspectiva más clara acerca de los errores médicos, y Graciela Méndez dice, el estrés afecta las funciones ejecutivas, atención, memoria, y una atención no total en el escenario puede hacer perder detalles y disminuir la conciencia situacional, llevar a errores de fijación y la solución de problemas. Bueno, yo entiendo que esto justamente son cuestiones que se recuperan en el debriefing. Betty. Correcto. Me hubiese gustado que esté Alemania en este momento porque no recuerdo cuál es la palabra técnica que ella utiliza desde el lenguaje, ¿no? Adecuado. Pero tú en algún momento dijiste, a veces pensamos que nosotros los que trabajamos en sistema de salud somos infalibles en no cometer errores. Y no solo es eso, va más allá. Es una mentira que a la larga terminamos creyéndonos cada uno de nosotros que formamos parte de ese sistema de salud, de que somos infalibles a los errores. Y realmente, si te das cuenta, existe mucho error, lógicamente, del factor humano, muchísimo. Lo que pasa es que, a ver, muchos países inmensos tienen ciertas publicaciones, indicadores de cuántos errores o iatrogenias existen médicas. Y no porque el profesional médico se disponga a cometerlos, ¿sí? No tiene una mala intención para hacerlos, pero siguen siendo errores. Y es un poco lo que mencionaba, no recuerdo quién, cuando dijo, ¿qué pasa con los errores de fijación? Cuando tú realmente no revisas o evalúas esta situación de los eventos riesgosos, ¿sí?, que existen en ciertas áreas, sobre todo en las áreas de emergencias y de cuidados intensivos, coronarios, intermedios, etcétera. No solo es el hecho de que tú mencionaste, no se siente competente. A ver, como bien lo dijo en algún momento Norma, es diferente cuando evalúas a un profesional. Entonces, el profesional que tiene una subespecialidad para variar o una especialidad, lógicamente, depende del contexto, Roxana. ¿Sí? ¿Por qué digo del contexto? Porque ellos son jefes ya de salas, son jefes de hospitales y no están en esas áreas que en algún momento en sus etapas de inicios como residentes estuvieron. Entonces tal vez no están en la práctica de una reanimación, no están en la práctica de manejar un shock, cualquiera que sea o sea, hay que entender también esa postura o esa parte. Y viene el juego de las emociones, lógicamente, en ellos, porque yo profesional no sé hacer esto, ¿sí? Y de repente aquel que recién se graduó de médico, aquel que está haciendo la residencia, lo sabe, ¿sí? O que recién inicia. Entonces, si viene un poco ese choque, va a depender mucho del contexto, Roxana. No solamente es el hecho de
del profesional, del participante que es estudiante, del contexto en el cual ahorita ese profesional ocupa un espacio, un cargo como tal, siguen estas áreas críticas para manejar estas situaciones y a veces los enfrentamos a estos escenarios. Si bien es cierto, no solo es porque fuera el objetivo del aprendizaje llevar a la muerte a un paciente para que lo experimenten, no, en los profesionales créanme que ese no es mi objetivo. Pero los procesos, Roxana, ¿sí? Procedimientos, decisiones, fallan. Claro. Fallan. Y es la cuestión de, mencionaba Alemania, de la humildad intelectual que debemos de tener cada uno de nosotros. Como equipo, conocer nuestras limitaciones, hasta dónde puedo llegar. Tú mencionabas, tenía una amiga que de repente se puso a hacer ejercicio porque la compresión no era 5 centímetros de profundidad y lógicamente se cansaba y no llegaba a 100 o 120 compresiones torácicas en el minuto para que sea de calidad. O sea, es correcto, ¿sí? Y ella mismo venía el autoaprendizaje que pedagógicamente se llama MAES. Entonces, ella mismo se puso la meta de yo querer lograrlo porque yo lo enseño y tengo que hacerlo de manera adecuada. Entonces, va a depender mucho del contexto, pero que nosotros como médicos, no sé, tal vez en otros países, les pido disculpas si no es así, sí tenemos mucha arrogancia y creemos que somos infalibles a veces de cometer grandes errores y lo hacemos. Y es frecuente, es frecuente. Gracias, Betty. Ana, ¿no? Sí. Sí, listo. Bien, dos cosas, ¿no? En cuanto a lo que hablaba Betty, de que algunas veces incluso jefes de área se tienen que enfrentar en esta parte que es lo nuevo de lo que es la simulación. Recuerdo que cuando tuvimos nosotros ahí en el centro de simulación, el Ministerio de Salud Pública nos pidió que hagamos unos cursos en los cuales había parte de esto de simulación para ciertos manejos de emergencias obstétricas, y estaban todos, estaban desde, o sea, se hizo por varios grupos, ¿no? Según de diferentes partes del país, y estaban jefes de área, y realmente era un poco como que complicado porque tenían que trabajar en equipo, y entonces él, que era el jefe de la unidad, iba como, digamos, como que fuera el coordinador cuando realmente no debía hacerlo, ¿no? Entonces, sino que ese rol estaba en otra persona, sino que él asumía y dirigía a las otras personas cuando no era esa su función, ¿no? Entonces, algunas veces es un poco como que difícil cambiar esa mentalidad, o sea, ya es como que está como en el chip, ¿no? Y algunas veces toca cambiar un poco la parte de los roles, ¿no? Y como dice Betty, todos somos, no hay nadie que sea infalible, porque de pronto estamos especializándonos en un área y que de pronto nos enfrentamos a otra y pues tenemos que ceder esa... porque no tenemos esa experticia, ¿no? Entonces tenemos que ceder ese espacio para quien... digamos, tiene un mejor desenvolvimiento en eso. Y también yo siempre digo algo, el que como docente nosotros tenemos una gran ventaja porque nosotros tenemos nuestra experticia y también aprendemos de los alumnos, ¿no? Porque los alumnos están en todo, o sea, en la parte teórica, ¿no? Entonces nosotros también tenemos esa ventaja de aprender de ellos, tanto de los errores como de las virtudes que pueden tener, ¿no? O sea, aprovechamos también las dos cosas, ¿no? Es lo que nos mantiene incluso leyendo, revisando, porque obviamente como somos docentes tenemos que estar un paso más adelante, ¿no? Pero también no hay que tener ese miedo de que de pronto algún alumno a uno le pueda enseñar algo, todo lo contrario, ¿no? Significa, o sea, esa es la idea, ¿no? Sembrar en los alumnos esa virtud de investigación, de que se enamore de lo que está haciendo, y nosotros también podemos aprender de ellos. Entonces hay que tener esa como dice Betty, esa humildad intelectual de que no porque es un alumno, o sea, no podemos aprender de ellos, ¿no? También. Perfecto, muchas gracias, Ana. No sé si te parece, yo lo puse a eso, lo resalté con el tema de la cuestión del ego, ¿no? Los egos profesionales. Después lo podemos ampliar. Son las 11:10 por ahí, yo ahora voy a hacer una consulta en general, pero por ahí me gustaría también que tomaran la palabra algunos de los que no han hablado hasta ahora.
Yo lo que estuve leyendo plantea el tema de los escenarios de alta fidelidad, la simulación de alta fidelidad, como un factor estresante. No sé, ya les digo, los que están trabajando, si han notado, si tienen experiencia en eso, en un armado, un escenario de baja o mediana fidelidad, hay menos estrés en general, y no, de pronto en una de alta fidelidad sí es el que desata un factor estresante, a nivel individual, a nivel grupal, o ustedes consideran que quizás no, conviene más, digamos, en los de mayor fidelidad, al contrario, si el alumno, o sea, están preparados y se hace el prebriefing y todo, generan entornos. Bueno, Galindo, a ver. Sí, mira, a lo mejor algunos no lo conocen, pero yo trabajo en un centro de simulación en Buenos Aires, en Argentina. Soy director operativo del centro de simulación y tenemos experiencia de trabajar con pregrado, grado y posgrado de simulación de mediana y alta fidelidad. Incluso hemos incursionado en simulaciones interdisciplinarias, donde teníamos en el mismo escenario distintos profesionales participando dentro del mismo escenario. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros encontramos como datos así que nos llamaron poderosamente la atención? En los escenarios donde había varias profesiones participando dentro de lo que es la simulación integral, ¿no? En este escenario multidisciplinar, encontramos dos cosas. Por un lado, vimos que se reproducían en algunas experiencias las mismas situaciones de relaciones del ámbito laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que yo, acá tengo a la colega Betty Bravo y yo que estamos trabajando en la sala de emergencias de nuestra institución. Y de repente tenemos una relación profesional dentro del trabajo que realizamos, tenemos nuestras posturas, tenemos nuestras experiencias, y frente a una situación con un paciente o una emergencia, nos desenvolvemos particularmente de una forma. Ahora, cuando nosotros salimos del ámbito institucional y entramos en un ámbito de simulación clínica propuesto como este escenario, quizás ese escenario nos permite reproducir lo que Betty y yo hacemos habitualmente en nuestro ámbito laboral. Si Betty y yo en el ámbito laboral habitualmente tenemos una relación de tensión, ¿sí?, por la causa que sea, quizás en ese escenario se reproduce esa situación de tensión, pero quien no conoce esta situación entre Betty y yo, le hace ruido como decir, bueno, acá algo pasa, ¿no es cierto? Como que los externos se dan cuenta de que algo está haciendo como un cortocircuito, ¿sí? Esto, depende de dónde se plantee y de dónde se mire, puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. ¿Por qué digo esto? Si de repente en el escenario propuesto surgen estas cuestiones como en el trabajo, desde un lugar podría tomarse como una ventaja. ¿Por qué? Porque el escenario fue lo suficientemente creíble que permitió que emergiera la problemática igual que como sucede en el trabajo en la vida real. Porque si no, termina transformándose la simulación como la simulación de la simulación. O sea, esto sabemos que acá se hace de una manera, pero en el ámbito laboral nos manejamos de otra forma. Entonces, no logramos alcanzar la fidelidad psicológica. Eso es un análisis. ¿Cuál sería el otro análisis cuando esto sucede? Que si la pauta de ese escenario busca tratar de amortizar esas tensiones para poder concentrarse en las habilidades técnicas vinculantes a la actividad de simulación propuesta, y esto no logró alcanzar esa fidelidad psicológica por este ruido que estábamos mencionando, lo que está descubriendo desde el otro extremo es una dificultad en la preparación antes del escenario, como un debriefing que no logró colocar en el rol a cada uno de los participantes. Entonces, en vez de concentrarse en la actividad, en el objetivo, permitieron que estas cuestiones personales, que si bien están presentes en el ámbito laboral, volvieron a surgir durante el escenario de simulación. No estoy diciendo de que una situación o la otra es la mejor o la más deseable, simplemente que se pueden dar las dos situaciones y van a responder a dos causas distintas. El tema es, ¿qué hacemos nosotros? Si lo tomamos como un beneficio o como una dificultad. ¿Vos dirías esa cuestión ponerla en esto queda entre nosotros dos, momento incómodo, no sé, algo por el estilo? No sé, yo por lo menos es lo que me suena de lo que escuché, pero...
A ver, porque estoy sin anteojos. Bueno. Porque vos lo que señalabas puntualmente, yo iba a preguntar en el tema de si los escenarios de alta fidelidad generan de por sí más estrés que un escenario de mediana o baja fidelidad. Bueno, vos ampliaste un poco el tema en relación a que a veces se reproducen situaciones del ámbito laboral, ¿no? Entonces, yo no sé si, digo, se me sonaba esto, pero si no lo podemos poner en algún otro o poner algo aparte. Porque esos escenarios de alta fidelidad ya de por sí son tensionantes, son estresantes. El tema es que es muy complejo asignar que ese estrés responde a una sola causa. Entonces, en realidad son varios elementos que se van juntando, aumentando el nivel de tensión de la situación. Entonces, una tensión está producida por la situación de sentirme observado frente a pares que me conocen o que no me conocen. Otra situación de tensión supone el que quizás va a exponer mi propia inseguridad por mi poca o corta trayectoria. Otra situación puede potenciarse por las relaciones interpersonales en el ámbito laboral que se están filtrando en el escenario de simulación fuera del ámbito laboral. Entonces es como que son varios los espacios que conducen a esa tensión general. Por eso me parece que a veces uno, en el buscar por qué en los escenarios de alta fidelidad generan este estrés, es muy complejo tratar de reducir todo a una sola causa, sino que son varios estresores y cada uno tiene un peso propio diferente, ¿no? Bueno, Betty, lo que te quería preguntar era, que yo bajé no sé qué compartiste, que dijeras qué textos compartiste, y yo diría de ir redondeando, si ya le digo, bueno, ahí entró Karina también, así que bueno, Betty primero y después Karina. Ok. Gracias. Roxana, un poco contestando a la pregunta que hiciste, a ver, no solamente por la experiencia, sino que existen ya muchas investigaciones científicas avaladas que cuando hablas acerca del estrés que se maneja, justamente te habla solo de escenarios de simulación de alta fidelidad y de ahí te habla de simulación in situ, es decir, en el área de trabajo y después con pacientes reales. Este escalafón que está siguiendo corresponde nada más a evaluaciones de competencias clínicas, esa es la realidad, ¿sí? Alguien decía, es diferente en simulación, uno de los participantes mencionaba, es diferente en la simulación porque se están observando, mientras que en un hospital no. Lo que pasa es que no saben evaluar una competencia clínica y la participación que debería de tener lógicamente con ese paciente real. O sea, son varias situaciones realmente que se dan en ese sentido. No lo vi tal vez desde el punto de vista de Galindo, no sé pronunciar tu nombre, perdóname. Osman, ¿sí? Osman Diego. Olsmans, ok, mil disculpas, ok. No tanto de la percepción que él mencionaba, que fue interesante, porque la idea de los escenarios de alta complejidad o con simuladores de alta complejidad son equipos reales, los de alta fidelidad soportan equipos reales, ¿sí? Y no solo se evidencia las competencias profesionales o técnicas, sino lo que en este momento Galindo mencionaba, ¿no? Esas relaciones interpersonales de ese grupo de salud que está jugando ese escenario de alta fidelidad, lógicamente, muy parecido como que fuera la realidad. Por eso es que yo insisto con ese cambio de percepción que existe tanto sensorio-motoro al mismo tiempo de que se van ajustando de acuerdo a las acciones o procedimientos o las decisiones que se tomen a la hemodinamia de esos signos vitales del paciente. O sea, yo creo que ahí radica su importancia y por eso es que te hablan a mayor fidelidad. Muchos artículos lo mencionan, aunque en algún momento escuché algo diferente cuando estábamos en un foro al inicio. A mayor fidelidad, mayor realismo, ¿sí? Y justamente se genera estrés. Es interesante también los estudios que hablan acerca de los marcadores que utilizan para evaluar la intensidad del estrés, pero justamente son en las áreas que he mencionado y todo se relaciona con competencia clínica. Muchas gracias, Betty. ¿Y qué fue lo que compartiste en el chat, los dos PDF?
Ok, justamente uno que tiene que ver, es toda una compilación de casos, negligencias que han existido, muchas de ellas, no solamente a nivel médico, sino a nivel de aviación. La simulación empieza desde ahí, sobre todo el debriefing como tal, ¿sí? Y la lógica de un fracaso, que específicamente es el caso de Bromley. Ajá, perfecto. Ok. Bueno, hay alguien con el micrófono abierto. Karina, que todavía no habló, no sé quién es Karina, así que si te podés hola, presentar, ¿qué tal? por favor. ¿Hay Hola, alguien? buenas tardes. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí ya está. A ver, Karina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? De la Ciudad de México. En la experiencia que he tenido con los alumnos, fueron cadetes de la licenciatura de enfermería. La simulación en cuanto al estrés, bueno, les genera, y cuando es una simulación más avanzada, pues ellos de momento el monitor, la bomba, el caso clínico, que ya es algo más específico, entonces genera estrés desde que uno les da la rúbrica para la evaluación, ya genera estrés en ellos, ¿no? Y si es de alta fidelidad, con mucho mayor razón, porque ya implica la administración de medicamentos, el uso tal vez o quizás de un desfibrilador, las bombas, la monitorización. Entonces ya con esto el alumno comienza a generar estrés. Entonces yo creo ya en una, con una simulación básica, pues esto no hay ruidos que a ellos tal vez les alarme, que a comparación de un monitor, pues que está sonando. Si se modifican los parámetros de los signos vitales, ya genera una alarma y con eso les está generando un estrés durante la práctica. Como bien mencionaba, entre más fidelidad a ellos, una es por la inseguridad a veces, de que es la primera vez, y esto pues les genera también demasiadas preguntas. Al momento van seguros a lo mejor con la teoría, pero ya en la práctica pues sí se ven un poquito más presionados y entonces comienzan a generarles estrés. Esa es mi experiencia. Karina, ¿y ese estrés va disminuyendo a medida que van haciendo más, o sea, en la segunda simulación, en el segundo escenario, en el tercero? ¿O no lo han podido evaluar a eso? O sea, siempre hay un estrés como permanente, no hay una disminución del estrés a medida que practican. Sí disminuye en base a las competencias, lo que genera en un cadete de segundo a un cadete de tercer año, pues ellos ya van generándose más confianza, ¿no? Ya se van sintiendo más seguros y en base a sus conocimientos. También lo que noté fue que una vez que uno les da el caso clínico, lo pueden leer y pueden realizar más un plan de trabajo, bueno, pues eso les genera mayor confianza, ya saben qué hacer, pero también les complica a veces cuando uno les cambia algo, un dato, un signo, un parámetro, inmediatamente comienzan a tener complicaciones. Entonces, yo creo que sería que el caso fuera, como dice la anterior que comentó, que fuera específico para que ellos se sintieran seguros y poder así agarrar la práctica, ir disminuyendo, pero sí en cuanto a grados y competencias sí disminuye de acuerdo al año, ¿no? Conforme van pasando de grado y los conocimientos que adquieren, se van sintiendo más seguros. Muchas gracias, Karina. Recordame, por favor, porque había interferencia con un micrófono cuando te presentaste, ¿de dónde sos? De la Ciudad de México y tuve experiencia con los cadetes de la Escuela de Enfermería Naval. Perfecto, muchas gracias. A mí lo que me está generando estrés, que son las 23:23, y veo un montón de manitas levantadas. Ana, por favor, está el doctor Herrera, y después estaba Betty, creo. Así como que cortito, ¿no? Para evitarte el estrés. Sí, yo creo que, o sea, es muy importante tener un simulador de alta fidelidad, pero tiene que ver mucho con el caso que estás desarrollando, ¿no? Porque si es verdad, nos permite tener un abanico de poder movilizar, cambiar ciertos parámetros, ¿no? Pero en sí tiene que ver
con el caso. Es decir, si tú pones un caso en el cual no se te muere el paciente, pues habrá menos estrés, pero si tú estás poniendo un caso en el cual prácticamente tiene que haber hasta multidisciplinario, entonces ya eso va a generar mucho más estrés, ¿no? Y de todas formas, como decía la docente anterior, a medida, con la repetición, o sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Con la repetición sí es verdad que vas ganando un poco de soltura, y yo digo algunas veces, como decía Betty, la memoria automática, yo le digo algunas veces hasta la memoria muscular, porque ya prácticamente sabes cómo poner en el caso de ella, entubar, o nosotros que en la parte de ginecología, que es mucho como que la parte de tacto, de saber, por ejemplo, en una dilatación, sin ver, yo siempre les digo eso a los alumnos, tienen que desarrollar su memoria muscular, ¿no? La desventaja algunas veces es que si no les vas cambiando un poco los parámetros, ellos como que van así, ¿no? Entonces, no le cambias, si no le cambias, siempre van así. Y en medicina no es eso, pues, ¿no? O sea, tú piensas que 2 más 2 es 4, pero al final fue 3,5 o fue 4,5. Entonces, también hay que comenzar a jugar un poco con esa diversidad que es realmente al final los pacientes. Los pacientes, como yo les digo, los pacientes, a los alumnos, no son un libro en el cual puedes abrir la página 65 y está así todo exacto, sino que es cambiante, ¿no? Entonces, muchas veces también no podemos encerrarnos y decirle esto va a ser así, 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 por más de que querramos, es un caso que tenemos que modificarlos porque así va a suceder en las emergencias, ¿no? Muchas gracias, Ana. Acá voy a leer de Graciela Guadalupe porque fue alguien que no, por lo menos creo que acá está participando. Considero el estrés es independiente de que sea un escenario simple o complejo o el nivel de fidelidad del simulador. Depende de las emociones ante una actividad desconocida. Desde luego la bibliografía se enfoca más en la simulación de alta fidelidad. Y Galindo dice, bueno, trabajamos con actores profesionales y en escenario de habilidades blandas, cuando le tienen que comunicar a la actriz que su hijo ha fallecido, eso sí los estresa. Y acá tengo del doctor Jorge Luis, dice, yo pienso que sea de alta, mediana o baja fidelidad, al entrar en acción las emociones, el conocimiento del tema en que se involucran el entorno, la fidelidad del escenario, la habilidad en destreza, las vivencias personales, etcétera, pueden ser factores generadores de estrés. La verdad que yo creo que el tema, no sé, yo estoy con las expectativas más que superadas. La verdad que no pensé que iba a llegar a esta hora con toda esta participación, así que yo de mi parte les agradezco, creo que este tema da para un montón de cosas, para publicar, para trabajar, así que bueno, a ver, doctor Edgar y estaba Betty. Muy buenas noches a todos. No quiero tomar mucho tiempo. Más que nada es ¿cómo se llama? Pues de verdad agradecerles a todos su participación, en especial a todos nuestros queridos amigos que están en otras latitudes y que sé que ahorita ya es una hora bastante noche. Entonces agradecerles por ese enorme esfuerzo y sobre todo pues agradecer de verdad el enorme esfuerzo y la gran calidad de la sesión que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias por eso. Ya nada más, ahora sí, como dicen, un último consejo para todos los que están participando en esta sesión y que están queriendo aprovechar estas sesiones para prepararse para un examen de certificación. Es muy valioso toda la información que nos han estado compartiendo entre todos de sus experiencias. Yo les recomendaría ampliamente considerar entonces el buscar y hacer un resumen acerca de cuáles fueron entonces los grandes grupos de factores que pueden provocar ese estrés, tanto para los educadores o instructores en simulación, como para los participantes en un escenario de simulación. ¿Qué los agravan? ¿Con qué se pueden disminuir? ¿Y cuáles pueden ser algunas formas en las que se pueden evitar? Eso, independientemente de que sea para un examen de certificación, creo que es una de las tareas que todos los que nos dedicamos a esta cuestión de simulación tenemos que estar haciendo todos los días y darnos cuenta que sea baja, mediana, la fidelidad que sea o el aparato que sea, siempre va a haber el factor humano. Y el factor humano es tan diverso como todos nosotros. Lo que a mí me genera estrés, al otro no le va a generar estrés y tener que pensar en todas esas variables. Pues de mi parte sería nada más mi único consejo como para todos los que están preparando para estudiar y para poder desarrollar mejor su trabajo como educadores. Muchas gracias.
Bueno, no sé si Betty, ¿tenías algo más? Sí, cuando ustedes hablaban acerca de la experiencia, a mí no me pasó lo que mencionaba el licenciado de enfermería, más bien fue todo al contrario. Yo sí he hecho estudios en cuanto al grado de estrés desde la percepción de los estudiantes, no por si acaso de tomarle la presión arterial sistólica, que la frecuencia cardíaca, que la alfa amilasa salival, no, desde ese punto de vista de otros estudios que sí lo tienen, no, no lo he hecho. Pero durante estos estudios, yo les decía al inicio que si bien empiezo con escenarios complejos, pero de una patología básicamente establecida, y a medida que van en el segundo, los voy sumando patologías de bases, etcétera, etcétera, y se los voy complicando. Lo interesante de todo esto no es que disminuya el estrés, es decir, existe la misma intensidad del estrés desde la percepción de ellos, sí, pero lógicamente con la diferencia es que no vuelven a cometer los mismos errores que tal vez en el primer semestre lo hicieron, en el segundo cambian. Y lógicamente el mismo estudio lo repetí después cuando fueron al internado y muchos de ellos decían, estuve preparado, supe qué hacer en ese momento de mi guardia de internado y fue totalmente diferente. Claro que mi mente decía, es una ventaja, nosotros no tuvimos eso. Claro. Exactamente, muy bien. No sé si Karina quedó la mano levantada o querías agregar algo más. O sea, lo que es de mi parte, como les dije en el chat, estoy súper agradecida, realmente creo que el tema da para hacer un montón de cosas, evidentemente tiene muchas aristas, y ya les digo, les agradezco la participación a todos, y bueno, la idea es, si tienen alguna cosa, yo voy a seguir trabajando en este Geniali para después compartirlo. Si tienen algo que podamos agregar o algo que a ustedes les interese, ya les digo, una imagen, un enlace, alguna cosa, por ejemplo, voy a agregar la bibliografía que compartió Betty, me la hacen llegar por el foro, o ya les digo, si ustedes tienen cuenta en Geniali, les puedo compartir y ustedes también lo pueden trabajar. Así que bueno, de mi parte yo estoy, salvo que alguien quiera algo más o que revisemos alguna cosa, no sé qué dice el doctor Edgar. De mi parte no hay ningún problema, con muchísimo gusto se pueden quedar todavía un ratito más a seguir platicando. Yo voy a seguir aquí todavía en la universidad trabajando un ratito y con mucho gusto estoy escuchándolos y me encanta la discusión que están teniendo. Muchas gracias. Bueno, Karina creo que le quedó la mano levantada. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya les digo, yo voy a seguir trabajando en los emoticones, voy a tratar de ir acomodando las caritas, o ya les digo, las cuestiones estas. A ver, acá hay algo en el chat. Evaluación de estrés. Un montón de bibliografía, por favor. Buenísimo, vamos a bajarla, así ya después la compartimos desde el Geniali también. La verdad que yo leyendo la bibliografía, ya le digo que había preparado para esta sesión, lo que veo es eso, ¿no? Como la posibilidad que tenemos, y esto una de las cuestiones lo dijo Galindo también, hay cosas que tenemos vistas, que tienen vistas en los escenarios de simulación que llevan armado en la experiencia, y la idea sería, yo por ejemplo encontré, en la bibliografía que encontré, obviamente de Argentina no encontré nada, de México, de España y de... el otro no me acuerdo de dónde era. Pero la idea es esto, me parece que lo que deberíamos tratar de hacer es de capitalizar las experiencias que tengamos y de publicarlas, porque evidentemente hay muchas cosas para pensar o repensar en la simulación clínica en general, pero con este punto en particular, y creo que esto llevaría a tomar mejores decisiones pedagógicas, ¿no? Bueno, Betty siempre nombra a Alemania, y yo creo que personas así que tienen todo un enfoque pedagógico podrían ayudar a las personas que están en los escenarios, a los debriefer, o las personas que arman los escenarios, que están a cargo en los centros, para decir, bueno, armemos un escenario de tal forma de que tratar de que el estrés sea lo más tolerable posible, o de generar un estrés que influya desde lo positivo para la resolución del escenario. Sí, Betty.
Sí, algo tocaste tú en este momento y creo que lo relaciono con lo que Edgar mencionaba, ese estrés del educador en simulación. Tal vez yo, previo a correr un escenario, hago que lo evalúen expertos, porque se me puede escapar muchas cosas. Bien decía el psicólogo, creo que psicólogo, quien hablaba hace un rato, ok, Galindo, sí. No No, sé, es licenciado en enfermería. licenciado en enfermería, decía licenciado, bueno, hay que estar atento a los detalles, pero a veces se nos Claro. pasa, ¿sí? Y realmente eso sí puede generar en algún momento algún tipo de estrés. La otra también, yo creo, como educador, y lo he visto en algunos docentes que funcionan como educadores en simulación, es el hecho de no poder participar de manera fluida durante el debriefing, que es un gran desafío realmente. Claro. Eso era Claro, todo. sí, ese fue un punto, yo ya le digo, me había anotado como 8 preguntas, pero por las dudas, justamente como si se armaba o no debate, alguna cosa, una de las preguntas que me había anotado era eso también, ¿no? El debriefing como el momento para gestionar las emociones y cuál era la respuesta que tenían en general de las personas, ya sean estudiantes de pregrado, de grado o de posgrado, al momento del debriefing, si realmente se expresan esas emociones de esta situación me generó estrés porque yo no estaba preparado para esto, que al final resultó el escenario, o porque, esto que, también que nombraba Galindo, al final nosotros en el trabajo tenemos esta relación y cuando vinimos acá y hacemos esta simulación, pasa esta otra situación. Ya le digo, yo por ahí guiándome un poco por el tema de los 8 estresores, estos que le decía, ¿no? La falta de competencias o la relación con los compañeros. Esto que nombraban ustedes en un momento, cuando se hacen simulaciones que son in situ, quizás obviamente ya el entorno obviamente es diferente a un laboratorio o a un centro. O sea, evidentemente, ya les digo, es un tema con muchas aristas, y que me parece oportuno que se desarrolle al interior de la simulación clínica. Acá está preguntando Naleli si se podría medir de alguna manera el grado de estrés. No sé si alguien tiene alguna respuesta. Sí, hay muchos estudios que lo miden con marcadores, como lo que mencioné, el alfa-amilasa salival es uno de ellos. La otra es la frecuencia cardíaca, la otra es la presión arterial sistólica, lógicamente, que puede darse por estos factores estresantes hormonales. Eso es en cuanto a marcadores, en cuanto a analíticas, pero de ahí, en cuanto a la percepción realmente de los estudiantes en ese manejo del estrés, hay no tantas investigaciones. Yo tengo acá, ya les digo, uno de los artículos, el que mide los 8 estresores estos fundamentales, utilizaron un instrumento que se llama QESAC, y después en otro utilizaron el estrés percibido mediante una escala analógica visual. Creo que este es un poco más sencillo, pero yo entiendo que sí, que hay posibilidades de medir el estrés en los escenarios de simulación clínica. Sí, doctor Herrera. Así es, complementando ahorita esta cuestión, definitivamente yo no soy psicólogo ni pretendo serlo, y sé que hay instrumentos muy valiosos que pueden ayudarnos a poderlo medir con una precisión clínica impresionante. Lo que me ha tocado ver en algunos programas de simulación que hacen para medir un poco qué tanto influye ciertas variables, es una versión un poco más simple, que es, por ejemplo, la cuestión de los relojes y estas cuestiones que pueden medir la frecuencia cardíaca o la tensión arterial. Entonces se va llevando un control de cómo se afecta estas variables de signos vitales muy básicos ante ciertos estímulos. Los resultados que se han obtenido, pues sí, coincide precisamente con la teoría que estaban planteando de que al momento de enfrentarlos a ciertos estímulos determinados, aumenta la frecuencia cardíaca y que pues eso es lo que tratan obviamente de ir puliendo y ir mejorando los escenarios para ya sea incrementar esa respuesta o disminuirla dependiendo cuál es el objetivo que se está buscando con la simulación. Es muy rudimentario, yo sé que seguramente nuestros amigos psicólogos me van a apabullar así como que falta más que eso, ya lo sé. Pero bueno, un simple médico que, que quiere medir unas cuestiones muy básicas es lo que llegamos a utilizar a veces.
No, me parece perfecto, yo creo que por algo se puede empezar y me parece que son indicadores que son válidos para tener en cuenta totalmente. No sé, Naneli, si se te contestó la pregunta, ¿era en ese sentido? O... Buenísimo, gracias. Sí, Ana, muchísimas gracias. Lo que pasa es que me puse a pensar, o sea, estaría muy interesante porque podría hacerse inclusive algún tipo de investigación, ¿no? O sea, estrés. Hay alumnos incluso que el estrés les genera, genera, un escenario de simulación genera tanto estrés que se les llega a olvidar por completo el cómo actuar ante una situación. Entonces ellos a veces en el debriefing dicen, pero es que esto ya lo hemos hecho antes en el hospital, ¿no? O sea, ¿por qué ahorita frente a un maniquí que no es un paciente real, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿No? Entonces ahí involucran muchas cosas, como decía el doctor Edgar, estaría padre ver cuáles son las variables que están causando este estrés, ¿no? Pero para protocolo de investigación, pues sí estaría padre medir ese estrés. Pero sí, muchas gracias. Agregando un poquito a la respuesta que tiene Nayeli, también así como aviso, comentario, y ojalá que más de alguno se llegue a motivar y que después nos platique cómo le fue con esas experiencias. Si están en procesos de acreditación de sus programas de simulación, hay algunas acreditaciones en las cuales piden que sea precisamente la integración clínica, es decir, de que demuéstrame que lo que tú estás haciendo en tu centro de simulación, de qué manera influye en la atención en el mundo real en un hospital. Entonces, eso sería muy valioso de que precisamente, ya sea con variables tan simples como esta de los signos vitales o ya sin parámetros ya mucho más elaborados, mucho más complejos, porque entonces lo que ustedes estarían haciendo en su programa de simulación, aparte de un protocolo de investigación, realmente sería empezar a encontrar la clave de cómo preparar mejor al personal de la salud para que, a pesar de que esté en una situación que implique estrés, porque a final de cuentas, aunque era un poquito en broma lo que decíamos al principio de la sesión, ¿cuál es un requisito para ser coordinador o educador en simulación? Estar estresado todo el tiempo y todo ansioso. Entonces, fuera de ese broma que hacíamos al principio, realmente pues también el estrés y el estar bajo presión y enfrentarte a situaciones difíciles es parte de la vida del trabajador de la salud. Entonces, si trabajamos todos desde nuestros programas de simulación para poder identificar y poder aprovechar y enseñar esto, podemos realmente hacer un cambio en la salud de la gente en el mundo real cuando ya lo están aplicando. Muchas gracias. Acá hay un comentario de Salvador Arana que dice, sería interesante medir la bioimpedancia en poligrafía, es una de las variables más sensibles al parecer. Yo la verdad que no sé qué posibilidad hay de una cuestión así en la simulación clínica. No, la verdad que no desconozco absolutamente si hay alguna posibilidad, pero creo que bueno, la idea sería, como decía el doctor Herrera, empezar a demostrar algunas cuestiones, ¿no? Edith. Yo creo que una herramienta, llamémosle así, que está al alcance, como dicen, buena, bonita y barata, son los mismos signos vitales del que está sometido a estrés. Como lo decía el doctor Herrera, ponte tu reloj y si ves que de 100 ya estás en 120 y ya estás con taquicardia y hiperventilando, sudoroso, ahí tienes tu prueba de estrés, ¿no? Porque es evidente que estás sometido a eso. Entonces, las constantes fisiológicas, creo yo, que podrían ser una de las cosas más interesantes de evaluar. Si todos compráramos un relojito de esos y los estuviéramos monitorizando con el asunto de la memoria, ahí estaremos viendo en qué momento crítico del escenario fue cuando se disparó mi frecuencia cardíaca o mi frecuencia respiratoria, o hiperventilé, o desaturé, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso es como decimos aquí en México, bueno, bonito y barato. No vamos a emplear mucha tecnología para medir nuestras constantes vitales, ¿no? Claro, muchas gracias, Edith. Y era un poco también lo que decía Karina, cuando decía, bueno, quizás el estudiante se estresa incluso antes del escenario de simulación. O sea, quizás leyendo el caso, ya habría que ver también eso, ¿no? O sea, empezar desde el principio, desde antes incluso de estar en el desarrollo del escenario. Después, si en el desarrollo del escenario el paciente entra en asistolia, ahí quizás sumamos más estrés. Pero bueno, la verdad que yo creo que hay que empezar con algunas cuestiones, aunque sea básicas,
y empezar a demostrar y empezar a producir y a publicar y a tener en todas las oportunidades que tenemos durante el año en lo que es académico-científico, tratar de estar presente, mostrando, bueno, qué es lo que pasa en los centros de simulación, ¿no? Bueno, de mi parte, no sé, yo hasta acá, ya les digo, súper agradecida por la sesión, expectativas superadas, les agradezco mucho el acompañamiento. Galindo, lamento que te haya tocado entrar justo cuando yo estoy coordinando acá. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos entonces Gracias. el próximo Un placer. miércoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Una pregunta, ¿el siguiente tema cuál es? Yo tengo el listado, después te lo mando. Ok. Dale. Gracias. Gracias. Que tengan muy Gracias, buena buenas semana. noches. Cuídense mucho. Igualmente, gracias.